Cada uno de nosotros tiene el deseo de mejorar, de avanzar, de lograr más en la vida. Pero surge la duda. ¿Cómo es que algunas personas alcanzan logros extraordinarios a pesar de disponer de menos recursos, apoyo o talento? Tras años de observar a miles de personas que aplican la filosofía estoica, la conclusión es inequívoca. La disciplina interior, ese gobierno de uno mismo que pregonan los estoicos, es lo que marca la diferencia. Pero no hablo de una disciplina ciega y sufrida. Hablo de la fortaleza interior, de la razón en acción, del poder que hombres como el emperador Marco Aurelio entendieron hace siglos. El estoicismo no es una filosofía pasiva para aceptar la derrota. Es un manual de guerra para conquistar tu propia mente y tus acciones. Se trata de forjar una voluntad inquebrantable, de convertirte en el dueño de tus impulsos y no en su esclavo. Este camino no es fácil. Que quede claro desde ahora mismo, no hay píldoras mágicas ni atajos. Transformar tu vida requiere que tú te impliques, que tú te esfuerces, que tú te obligues a hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas. Nadie va a construir tu fortaleza interior por ti. Esa es tu responsabilidad. ¿Estás listo para asumirla? Antes de seguir, quiero que hagas algo. Quiero que tomes tu primera decisión disciplinada ahora. Ve a la sección de comentarios y escribe esta frase, palabra por palabra. Desde hoy me comprometo a crecer. Hazlo. No es solo escribir por escribir. Es declarar tu intención en voz alta. Es plantar una semilla en tu mente subconsciente. Es empezar a reprogramarte para la acción, para el compromiso real contigo mismo. Es tu primer pacto en este viaje, escríbelo. Desde hoy me comprometo a crecer. Bien, comencemos. Capítulo 1. La clave ignorada. ¿Por qué unos logran más con menos recursos? Observamos el mundo y vemos una paradoja constante. Individuos que partiendo de circunstancias menos favorables, con menos herramientas aparentes, menos apoyo visible o incluso talentos menos evidentes, consiguen escalar cumbres que otros, con todas las ventajas a su disposición, apenas logran vislumbrar. Es una realidad que desafía la lógica superficial del éxito, esa que nos dice que más recursos equivalen inevitablemente a mayores logros. Todos compartimos esa aspiración fundamental de avanzar, de construir algo significativo, de exprimir el potencial que sentimos latir en nuestro interior. Pero la pregunta persiste, incómoda y necesaria. ¿Cuál es el factor diferencial? ¿Qué fuerza invisible opera en aquellos que transforman la escasez en abundancia de resultados? Tras años de observar trayectorias, de analizar patrones en historias de superación y éxito sostenido, emerge una respuesta que por su simplicidad a menudo pasa desapercibida, eclipsada por la búsqueda de fórmulas complejas o golpes de suerte. No es un don innato reservado para unos pocos elegidos, ni una estrategia secreta celosamente guardada. La respuesta es la disciplina. Esa capacidad, a menudo subestimada, de hacer lo que se tiene que hacer, día tras día, independientemente de las circunstancias externas o del estado de ánimo interno. Es el denominador común que subyace bajo las historias de aquellos que parecen doblegar la realidad a su voluntad, incluso cuando parten con las cartas en contra. Muchos viven esperando la alineación perfecta de los astros, el momento ideal, la inspiración súbita, el apoyo externo decisivo. Confían en que los recursos materiales o el talento natural serán suficientes para impulsarlos. Pero la experiencia demuestra una y otra vez que estos elementos, aunque útiles, son secundarios frente a la constancia férrea del compromiso personal. La disciplina no espera condiciones favorables, las crea a través de la acción persistente. No depende de la validación ajena, se nutre de la fidelidad a los propios principios y objetivos. Es el catalizador silencioso que convierte la intención en movimiento y el esfuerzo sostenido en resultados palpables. Esta es la clave ignorada, no por compleja, sino por exigir un compromiso que muchos no están dispuestos a asumir. Es el verdadero punto de apoyo sobre el cual se puede mover el mundo personal, incluso partiendo con menos. Capítulo 2. Domina tus impulsos como Marco Aurelio. El poder de la disciplina estoica. En el teatro de nuestra mente se libra una batalla incesante. De un lado, los impulsos efímeros, el deseo súbito de comodidad, el fogonazo de la pereza, la atracción por la gratificación instantánea, el miedo que paraliza. Del otro, la voz más serena de la razón,
esa que conoce el camino a largo plazo, los principios que hemos elegido, las acciones que nos construyen. La mayoría vive a merced de la primera fuerza, navegando por la vida como una hoja arrastrada por vientos cambiantes de emoción y capricho. Esperan sentir el deseo de actuar, la motivación espontánea, la inspiración divina. Pero, ¿qué sucede cuando esos vientos no soplan en la dirección deseada? ¿Qué ocurre cuando el ánimo decae, como inevitablemente ocurre? El progreso se detiene, los propósitos se diluyen y la frustración se instala. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentado a las complejidades de gobernar un imperio y a sus propias luchas internas, comprendió profundamente esta dinámica. En sus meditaciones, no encontramos recetas para invocar la motivación, sino un ejercicio constante de autodisciplina arraigado en la razón estoica. Él sabía que depender de los sentimientos pasajeros es construir sobre arena movediza. La verdadera fortaleza, la capacidad de avanzar consistentemente hacia una vida virtuosa y con propósito, reside en otro lugar, en el poder de la disciplina informada por la razón. Es la capacidad de elegir nuestras acciones basándonos en nuestros valores y juicios reflexionados, no en la tiranía del impulso momentáneo. La disciplina estoica no es una represión fría de las emociones, sino el reconocimiento de que éstas no deben ser nuestras amas. Sentir miedo, pereza o deseo es humano. Permitir que dicten nuestras acciones es una abdicación de nuestra facultad más elevada, la razón. Marco Aurelio se recordaba constantemente actuar según la naturaleza, refiriéndose a la naturaleza racional del ser humano. Esto implica preguntarnos, ¿qué exige la situación, más allá de cómo me siento ahora mismo? ¿Cuál es la acción correcta, la que se alinea con la persona que aspiro a ser? La respuesta a estas preguntas y la voluntad de actuar en consecuencia es el núcleo de la disciplina estoica. Es un poder interno, constante y fiable, a diferencia de la veleta de las emociones. Nos enseña a distinguir entre lo que podemos controlar, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras acciones, y lo que no, eventos externos, las acciones de otros, nuestros propios sentimientos espontáneos. Al enfocar nuestra energía en lo primero, cultivamos una fortaleza interior inmune a las tormentas externas e internas. Es dejar de ser esclavos de cada capricho y empezar a ser dueños de nuestra voluntad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Capítulo 3. La verdad incómoda. ¿Por qué tus grandes planes nunca se concretan? Es un paisaje mental familiar para muchos. La mente rebosa de ideas brillantes, proyectos ambiciosos, visiones de un futuro mejor. Se trazan planes detallados, se visualiza el éxito, incluso se comparten con entusiasmo las intenciones con otros. Sin embargo, pasa el tiempo, y esos magníficos castillos en el aire permanecen etéreos, sin encontrar cimientos en la realidad. Las libretas se llenan de estrategias olvidadas, los documentos digitales acumulan polvo virtual. ¿Qué ocurre en ese abismo entre la concepción y la concreción? ¿Por qué tantas aspiraciones nobles mueren antes de dar sus primeros pasos? La respuesta suele ser incómoda, una verdad que preferimos evitar porque nos señala directamente. No es por falta de inteligencia, ni de creatividad, ni siquiera de deseo genuino. Es, en la inmensa mayoría de los casos, por una ausencia fundamental de disciplina sostenida. Hemos construido una cultura que idolatra el chispazo inicial, la gran idea, el momento eureka. Pero las ideas, por sí solas, son inertes. Su valor reside exclusivamente en su ejecución, y la ejecución consistente es el dominio de la disciplina. La verdad incómoda es que todos anhelamos el progreso, pero son muy pocos los que están dispuestos a pagar el peaje diario que éste exige. Y ese peaje se llama disciplina. Conocemos personas con talentos deslumbrantes, con redes de contactos envidiables, con recursos a su disposición, que sin embargo patinan en el mismo sitio, incapaces de traducir su potencial en logros tangibles. ¿La causa? A menudo esperan sentirse listos, aguardan una señal cósmica, el momento perfecto donde todas las variables se alineen favorablemente. O peor aún, permiten que la fluctuación de su estado de ánimo, el entusiasmo de hoy, la apatía de mañana, dicte si actuarán o no.
Este es un error fundamental de estrategia vital. Los momentos perfectos son una rareza estadística, casi una fantasía. Esperarlos es condenarse a una inacción perpetua. Confiar en la emoción del momento es como intentar construir una casa sobre un río caudaloso. La base es inestable, impredecible. Hoy te sientes invencible, mañana una duda te paraliza. La inspiración es bienvenida cuando llega, pero no puede ser el motor principal. Lo que sí reside firmemente dentro de nuestro círculo de control, cada día, sin excepción, es nuestra capacidad de elegir la disciplina. Cada vez que cedemos a la postergación, que elegimos la comodidad de lo fácil sobre el esfuerzo de lo importante, no solo retrasamos un objetivo, estamos activamente entrenando nuestra mente para la rendición. Estamos debilitando ese músculo interno de la voluntad. La disciplina no es un castigo, es la herramienta que nos permite esculpir la realidad a partir de nuestras intenciones. Sin ella, los planes más grandiosos no son más que sueños efímeros. Capítulo 4. Construye tu fortaleza interior. Entrenamiento diario de disciplina. Inspirado en Marco Aurelio. La autodisciplina no es una cualidad mística otorgada al nacer, ni un rasgo fijo de la personalidad. Es, en su esencia más pura, una habilidad adquirida, una competencia que se cultiva. Pensemos en ella como un músculo. Un músculo que, dejado en la inactividad, se atrofia, se debilita, pierde su capacidad de respuesta, pero que, sometido a un esfuerzo constante y progresivo, se fortalece, se tonifica, se vuelve más resistente y capaz. Esta analogía no es meramente poética. Captura la naturaleza dinámica y entrenable de nuestra voluntad. Cada vez que ejercemos la autodisciplina, estamos realizando una repetición en el gimnasio de nuestro carácter. Cada vez que cedemos a la facilidad o la postergación, estamos saltándonos ese entrenamiento vital. Marco Aurelio, en medio del tumulto del imperio y las inevitables adversidades de la vida, entendió esto a la perfección. No buscaba eliminar las dificultades externas, tarea imposible, sino construir una ciudadela interior, una fortaleza mental inexpugnable ante los embates del destino y, sobre todo, ante las debilidades propias. Esta fortaleza no se erige con grandes declaraciones o intenciones vagas, sino ladrillo a ladrillo, día a día, mediante el entrenamiento constante de la voluntad. ¿Cómo se lleva a cabo este entrenamiento? No requiere escenarios épicos ni desafíos sobrehumanos. Se practica en la arena de lo cotidiano, en las pequeñas elecciones que enfrentamos desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. El verdadero entrenamiento inspirado en Marco Aurelio reside en acciones aparentemente modestas, pero cargadas de significado. Es la decisión de levantarse de la cama cuando suena la alarma, incluso si el cuerpo pide 5 minutos más de calor y oscuridad, recordándonos, como él se recordaba, que tenemos un deber que cumplir, una función racional que ejercer en el mundo. Es la elección de abordar esa tarea incómoda o tediosa que llevamos posponiendo, en lugar de buscar refugio en distracciones placenteras. Es responder con calma y razón ante una provocación, en vez de dejarse arrastrar por la ira o el resentimiento. Es cumplir con la palabra dada, aunque las circunstancias hayan cambiado o el entusiasmo inicial se haya desvanecido. Es comer con moderación, hablar con propósito, dedicar tiempo a la reflexión serena en lugar de llenar cada instante con ruido externo. Cada una de estas pequeñas victorias sobre la inercia, sobre el impulso primario, es una fibra más que se añade al músculo de la disciplina. Al principio, el esfuerzo puede parecer considerable, la resistencia interna fuerte, pero con cada repetición exitosa, el camino se allana ligeramente. La mente empieza a registrar un nuevo patrón. Soy capaz de hacer esto, incluso cuando no me apetece. Esta acumulación de pruebas concretas de autogobierno es lo que solidifica la fortaleza interior. Ya no somos tan vulnerables a los caprichos del momento o a las presiones externas. Empezamos a operar desde un centro de control interno más estable y resiliente. Marco Aurelio no se veía a sí mismo como un ser perfecto, sino como alguien en constante entrenamiento, puliendo su carácter a través de la acción disciplinada y la reflexión constante. Esa es la invitación, ver cada día no como una prueba a superar, sino como una oportunidad para entrenar y fortalecer esa ciudadela interior, la única posesión verdaderamente nuestra,
y la fuente última de nuestra libertad y tranquilidad. Capítulo 5. El deber diario. Según Marco Aurelio, forja tu destino con pequeña disciplina. Tendemos a pensar en el destino como una fuerza grandiosa y externa, un guión ya escrito o una meta lejana que alcanzaremos mediante saltos cuánticos de progreso. Buscamos el evento transformador, la oportunidad única, el golpe de genialidad que lo cambiará todo. Pero esta visión a menudo nos ciega ante el verdadero mecanismo de la construcción de una vida significativa. El destino no se revela en momentos estelares aislados. Se forja silenciosamente en la fragua de lo cotidiano, a través de la aplicación constante de una pequeña, pero poderosa, disciplina a las tareas que tenemos entre manos. Es aquí donde la filosofía práctica de Marco Aurelio ofrece una guía luminosa. Él no nos insta a esperar hazañas heroicas, sino a concentrarnos en el deber diario, en la acción correcta que corresponde al momento presente. Marco Aurelio se enfrentaba cada mañana a la misma lucha que nosotros, la tentación de la comodidad, la inercia, el deseo de permanecer resguardado. Sus escritos son un testimonio de su autodisciplina al recordarse a sí mismo: has nacido para sentir placer. ¿No ves las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas, cumpliendo cada uno su tarea, contribuyendo a su modo al orden del universo? ¿Y tú rehúsas hacer el trabajo de un ser humano? Esta pregunta retórica no es una mera llamada al trabajo arduo, sino una invitación a reconocer que nuestra función primordial, nuestra contribución al orden cósmico, se realiza a través de las acciones específicas que cada día nos presenta. El deber diario no se refiere necesariamente a obligaciones impuestas desde fuera, sino a la tarea que la razón y la virtud nos indican como apropiada en cada instante. ¿En qué consiste este deber? Puede ser la tarea profesional que requiere nuestra atención, la conversación honesta que debemos tener, la responsabilidad familiar que nos corresponde, el cuidado de nuestra salud física y mental, o simplemente el esfuerzo consciente por mantener la calma ante la adversidad. No se trata tanto de qué hacemos, sino de cómo lo hacemos, con diligencia, con integridad, con atención plena, sin excusas ni autoengaños. Es la disciplina de elegir la opción correcta, la acción alineada con nuestros principios, incluso cuando es la más difícil o la menos atractiva. Es fregar los platos con la misma atención que si estuviéramos firmando un tratado, porque ambos actos son parte del tejido de nuestra existencia y oportunidades para ejercer la virtud. Aquí reside el poder transformador de la pequeña disciplina. Cada acto de cumplimiento del deber diario, por humilde que parezca, leer 10 páginas de un libro edificante, dedicar 20 minutos a ejercicio físico, ahorrar una pequeña suma, practicar la paciencia en el tráfico, terminar un informe a tiempo, es un golpe de martillo en el yunque de nuestro carácter. Aislados, estos actos pueden parecer insignificantes, pero acumulados día tras día, semana tras semana, año tras año, construyen una estructura interna sólida y dirigen nuestra trayectoria vital de manera inexorable. Forjar el destino no es un acto mágico, sino el resultado acumulativo de miles de pequeñas elecciones disciplinadas. Es la diferencia entre quien sueña con escribir un libro y quien escribe una página cada día. Es la disciplina aplicada a lo pequeño, lo que con el tiempo crea lo grande. Marco Aurelio nos enseña que al cuidar el presente, al cumplir nuestro deber aquí y ahora con disciplina, estamos de hecho tomando las riendas de nuestro futuro. Capítulo 6. Más allá del impulso inicial, el poder de la consistencia disciplinada. Iniciar algo nuevo suele ir acompañado de una energía embriagadora. El comienzo de una dieta, un proyecto creativo, una rutina de ejercicios o el aprendizaje de una habilidad desata una oleada de entusiasmo y optimismo. Visualizamos el resultado final, sentimos la promesa de la transformación y nos lanzamos con fervor. Esta fase inicial, alimentada por la novedad y la motivación fresca, puede ser potente, casi eufórica. Nos sentimos capaces de todo, impulsados por una fuerza que parece imparable. Sin embargo, esta explosión de energía inicial, por muy intensa que sea, comparte una característica fundamental con los fuegos artificiales. Es espectacularmente brillante pero intrínsecamente efímera. La verdadera prueba, el punto donde la mayoría de las buenas intenciones naufragan,
no reside en la capacidad de empezar, sino en la voluntad de continuar cuando esa chispa inicial inevitablemente se apaga. ¿Por qué flaqueamos? Porque la novedad se desgasta, la rutina se instala y con ella a menudo la monotonía. Los resultados espectaculares que imaginábamos no siempre se materializan con la rapidez esperada. El progreso puede ser lento, casi imperceptible al principio. Surgen obstáculos imprevistos, distracciones tentadoras, días en los que el cansancio o el desánimo pesan más que la determinación inicial. Es en este terreno, despojado del brillo del comienzo, donde la dependencia de la motivación revela su fragilidad. Si nuestro motor era únicamente ese impulso inicial, nos quedamos varados cuando el combustible emocional se agota. Esperar sentirnos constantemente inspirados o motivados para actuar es una receta para la inconsistencia y, en última instancia, para el abandono. Aquí es donde emerge el poder silencioso pero formidable de la consistencia disciplinada. La consistencia no se alimenta de la emoción fluctuante, sino de la decisión deliberada y renovada día tras día. Es el compromiso de presentarse y hacer el trabajo necesario, independientemente de si tenemos ganas, de si el cielo está azul o gris, de si los resultados son visibles o aún subterráneos. Es entender que los logros significativos rara vez son fruto de un único sprint heroico, sino la consecuencia acumulada de innumerables pasos dados con regularidad, incluso cuando nadie aplaude y la línea de meta parece lejana. La disciplina se convierte en el sistema operativo subyacente que mantiene el rumbo cuando la aplicación, motivación, se cierra inesperadamente. Desarrollar la consistencia disciplinada implica construir sistemas y hábitos que automaticen la acción en la medida de lo posible, reduciendo la necesidad de depender de la fuerza de voluntad en cada ocasión. Significa aceptar que habrá días buenos y días malos, días de avance y días de mantenimiento, pero que lo crucial es no romper la cadena, mantener el ritmo fundamental. Es cultivar la paciencia para perseverar durante las mesetas de progreso aparente, confiando en que el esfuerzo acumulado está generando un cambio interno que eventualmente se manifestará externamente. Es, en esencia, pasar de ser un turista entusiasta en el territorio de nuestros objetivos a convertirnos en un residente comprometido, trabajando la tierra día a día, bajo el sol o la lluvia. El impulso inicial te pone en el camino. La consistencia disciplinada es lo que te asegura llegar al destino. Capítulo 7. Tu hoja de ruta práctica para forjar una disciplina inquebrantable. Paso a paso. Hablar de disciplina es inspirador, comprender su importancia es crucial, pero sin un método práctico para cultivarla, corremos el riesgo de quedarnos en la mera aspiración. Forjar una disciplina inquebrantable no es un acto de magia, sino un proceso de construcción deliberado, similar a levantar un edificio sólido. Requiere un plano, materiales adecuados y trabajo constante. Si bien cada individuo debe adaptar el proceso a sus circunstancias, existen principios universales, una hoja de ruta que puede guiar la transformación de la intención en un hábito arraigado y finalmente en una segunda naturaleza. Aquí desglosamos esos pasos fundamentales, no como una fórmula rígida, sino como pilares sobre los cuales edificar tu propia fortaleza interior. Primer paso: el cimiento, el pacto ínfimo e inviolable. El error más común es intentar abarcar demasiado desde el principio. La ambición desmedida suele conducir al agotamiento y al abandono. Por ello, el primer paso, el cimiento de todo, es establecer un pacto contigo mismo que sea casi imposible de romper por su simplicidad. Elige una acción concreta, relevante para tus objetivos, pero redúcela a su mínima expresión viable. ¿Quieres leer más? Comprométete a leer una sola página al día. ¿Hacer ejercicio? Empieza con 5 minutos de caminata o 10 flexiones. ¿Meditar? 1 minuto de respiración consciente. Lo crucial no es la magnitud de la acción, sino la infalibilidad del cumplimiento. Cada día que cumples ese pacto minúsculo, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Soy alguien que cumple su palabra, especialmente la que se da a sí mismo. Esta es la base de la autoconfianza y el motor inicial del cambio. Es la primera piedra, pequeña pero esencial, sobre la que se apoyará toda la estructura. Segundo paso: la estructura, diseñando rituales conscientes.
Una vez que el cimiento está puesto y has demostrado a ti mismo que puedes cumplir un pequeño compromiso, es hora de levantar la estructura. Esto se logra mediante la creación deliberada de rutinas o rituales. La disciplina florece en el terreno de la previsibilidad. Dejar las decisiones importantes al azar del momento, a cómo te sientas, es invitar al fracaso. Diseña tu día, o al menos bloques clave del mismo, de manera que las acciones deseadas se conviertan en parte del flujo natural, no en una batalla constante contra la inercia. Establece horarios fijos para tareas cruciales. Prepara tu entorno para facilitar la acción correcta. Deja la ropa de deporte lista. Elimina distracciones digitales. Decide de antemano qué vas a hacer, cuándo y dónde. Las rutinas no te encarcelan, te liberan. Liberan tu energía mental de tener que tomar la misma decisión una y otra vez, permitiéndote enfocar esa energía en la ejecución. Convierten la disciplina de un esfuerzo consciente constante en un proceso más automático y sostenible. Tercer paso. El compás, registrando el avance y reconociendo el esfuerzo. Lo que no se mide, difícilmente se mejora. Para mantener el rumbo y la motivación a largo plazo, necesitas un compás, un sistema para registrar tu progreso. No tiene que ser complejo. Un simple calendario donde marcas los días que cumpliste tu pacto, un diario de hábitos, una aplicación de seguimiento. El objetivo es doble. Primero, proporcionar una visión objetiva de tu consistencia, o falta de ella, permitiéndote ajustar el rumbo si es necesario. Segundo, y quizás más importante, sirve como un reconocimiento tangible de tu esfuerzo. Ver la cadena de días cumplidos, por pequeños que sean los actos, refuerza la nueva identidad que estás construyendo, la de una persona disciplinada. Celebra internamente esos pequeños triunfos, reconoce el esfuerzo. Este feedback visual y emocional es combustible para la perseverancia, especialmente cuando los resultados externos aún no son evidentes. Cuarto paso, la resiliencia, aceptación rápida y reanudación inmediata. Inevitablemente, habrá días en que falles. La perfección es una ilusión inalcanzable y una meta paralizante. Tropezarás, te desviarás, tendrás un mal día. La clave no está en evitar la caída, sino en cómo respondes a ella. La trampa es permitir que un desliz se convierta en una avalancha, que un mal día se transforme en una mala semana o en el abandono total. La disciplina inquebrantable no significa no caer nunca, sino levantarse siempre y hacerlo rápido. Practica la autocompasión. Reconoce el error sin juicio destructivo, pero inmediatamente después, sin demora, reafirma tu compromiso y vuelve al camino. Perdónate el lapso, pero no te permitas revolcarte en él. Cada vez que te levantas tras una caída y retomas tu rutina, estás fortaleciendo tu resiliencia, el músculo más importante de todos. Estás demostrando que tu compromiso es más fuerte que cualquier contratiempo aislado. Esta es la verdadera marca de una disciplina que perdura. Capítulo 8. La paz interior de Marco Aurelio. Gana fortaleza y serenidad con disciplina. Hemos explorado la disciplina como motor del logro, como cincel para forjar nuestro destino a través de la acción constante. Pero reducir su valor únicamente a la consecución de metas externas sería ignorar su recompensa más profunda y quizás más valiosa. La paz interior, la serenidad y la fortaleza anímica que emanan de un carácter autogobernado. Más allá de los resultados visibles, la tarea completada, el objetivo alcanzado, se encuentra una transformación silenciosa en nuestro paisaje interior, un estado de equilibrio y calma que Marco Aurelio y los estoicos consideraban uno de los bienes supremos de la existencia humana. Esta paz no es un regalo pasivo del destino, es una conquista activa y la disciplina es su herramienta fundamental. Consideremos por un momento el estado mental opuesto, la agitación interna que acompaña a la falta de disciplina. Es la constante sensación de ir a remolque de las circunstancias, la culpa sorda por las tareas importantes pospuestas, la ansiedad difusa ante el desorden de nuestras propias intenciones incumplidas. Es vivir en un estado de reactividad, sacudido por cada impulso, cada distracción, cada cambio de humor. Es la frustración de saber lo que deberíamos hacer y, sin embargo, encontrarnos haciendo lo contrario, generando una fricción interna, una disonancia cognitiva que roba energía y claridad. Esta falta de autogobierno nos hace sentir débiles,
poco confiables ante nosotros mismos y vulnerables a las tormentas emocionales. El ruido interno es constante, impidiendo la reflexión serena y la toma de decisiones lúcida. En contraste radical, la práctica constante de la disciplina actúa como un bálsamo sobre esta agitación. Cada vez que elegimos la acción correcta sobre el impulso fácil, cada vez que cumplimos un compromiso personal, estamos alineando nuestra conducta con nuestros valores y nuestra razón. Esta coherencia interna disuelve la disonancia. Marco Aurelio no buscaba eliminar las dificultades externas del Imperio Romano, sino cultivar una ciudadela interior inmune al caos, una fortaleza construida sobre la base de juicios correctos y acciones virtuosas. La disciplina para él era el entrenamiento diario para mantener esa ciudadela. Al enfocarse en lo que sí podía controlar, sus propios pensamientos, juicios y acciones, y aceptar con serenidad lo que escapaba a su control, cultivaba la ataraxia, esa tranquilidad imperturbable tan valorada por los estoicos. ¿Cómo genera la disciplina esta paz? Primero, reduce drásticamente la carga mental de la indecisión y la procrastinación. Cuando las rutinas están establecidas y los compromisos se cumplen, liberamos ancho de banda mental. Segundo, construye una sólida base de autoestima y autoconfianza. Cada acto de disciplina es una prueba superada, una demostración tangible de que somos capaces de gobernarnos. Esta confianza en uno mismo es un pilar fundamental de la serenidad. Sabemos que podemos enfrentar los desafíos porque hemos cultivado la fortaleza interna para hacerlo. Tercero, nos da un sentido de agencia y propósito. No somos hojas al viento, sino arquitectos activos de nuestra jornada. Sentir que tenemos las riendas de nuestra propia conducta, incluso ante dificultades, es profundamente tranquilizador. La paz interior que nace de la disciplina no es una ausencia de problemas, sino la presencia de una fortaleza interna para navegarlos con ecuanimidad. Es la calma del capitán que confía en su barco y en su habilidad para manejar la tormenta. Es saber que, independientemente de lo que ocurra externamente, nuestro centro de mando interno está operativo y alineado con nuestros principios más profundos. Esta es la verdadera recompensa que buscaba Marco Aurelio. No una vida libre de desafíos, sino una mente libre de perturbaciones autoinducidas, una serenidad ganada a pulso a través del ejercicio constante de la virtud y la disciplina. Es una fortaleza que no grita, sino que sostiene, una paz que no es pasividad, sino el fruto de un dominio activo sobre uno mismo. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Capítulo 9. Actúa ahora como Marco Aurelio. Tu decisión disciplinada. Cambia todo. Hemos recorrido el paisaje de la disciplina, hemos comprendido su poder y su mecánica, hemos vislumbrado la serenidad que ofrece. Pero todo análisis, toda comprensión, toda inspiración se vuelve estéril si no desemboca en un punto crucial, la decisión y la acción subsiguiente. Y ese punto es este preciso instante. No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean mejores. Ahora. Este momento fugaz, el único que realmente poseemos, es la arena donde se define el futuro. Estás en una encrucijada, una que se presenta no una vez en la vida, sino continuamente, aunque a menudo la ignoremos. La elección es clara. Seguirás siendo arrastrado por la corriente de los hábitos pasados, las excusas cómodas y los impulsos momentáneos, o vas a tomar el timón con firmeza, aquí y ahora, trazando un nuevo rumbo mediante una decisión consciente y disciplinada. Marco Aurelio, enfrentado a las presiones inmensas de su cargo y a la fragilidad de la existencia humana, anclaba su práctica filosófica en la acción presente. No se perdía en lamentos por el pasado ni en ansiedades excesivas por el futuro. Comprendía que el único campo de batalla donde podía ejercer su virtud y su razón era el ahora. ¿No te avergüenzas de dedicar a esta tarea solo el resto de tu vida, el tiempo que la razón te señala? Srenía preguntaba. Su disciplina no era una promesa vaga para un futuro ideal, sino un compromiso renovado con cada tarea, cada interacción, cada pensamiento del momento presente.
Actuar ahora no significa impulsividad irreflexiva, sino la aplicación deliberada de nuestros principios y decisiones en el único tiempo que tenemos para actuar. Esperar el momento perfecto es una forma sutil de autoengaño, una excusa para evitar el esfuerzo que la disciplina requiere hoy. Mira a tu alrededor, mira dentro de ti. ¿Cuántas veces has dicho, empezaré mañana? ¿Cuántos proyectos valiosos duermen en el cajón de la postergación? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has dejado pasar porque no te sentías listo o porque las circunstancias no eran ideales? Cada día que permites que la inercia gane la batalla es un día perdido irrecuperable, un ladrillo menos en la construcción de la vida que deseas y mereces. Cada excusa que aceptas, por pequeña que sea, debilita tu determinación y refuerza el hábito de la rendición. Pero la buena noticia es que esta trayectoria no es una condena perpetua. Puedes trazar una línea en la arena, aquí mismo, en este instante. Puedes decidir que, a partir de este momento, las riendas las tomas tú. La decisión de abrazar la disciplina no requiere una ceremonia grandilocuente ni una transformación instantánea de la personalidad. Requiere algo mucho más simple y a la vez más poderoso. Una elección consciente y firme. Es decir, basta a la deriva y sí al autogobierno. Es reconocer que tú, y solo tú, eres el responsable último de tus acciones y por ende, de la dirección de tu vida. No necesitas esperar permiso, ni validación externa, ni una señal divina. El poder reside en tu capacidad de elegir actuar de acuerdo con tus mejores juicios, ahora mismo. Marco Aurelio nos recuerda constantemente la brevedad de la vida y la importancia de no malgastar el tiempo presente. Cada instante es una oportunidad para ejercer la virtud, para actuar con propósito, para ser la persona que aspiramos a ser. Así que te pregunto directamente, ¿vas a seguir esperando? ¿Vas a permitir que otro día se disuelva en la niebla de las buenas intenciones incumplidas? ¿O vas a tomar la decisión que lo cambia todo? La decisión de obligarte a ser disciplinado, no porque sea fácil, sino porque es necesario. No porque siempre tengas ganas, sino porque tienes un propósito mayor que tus caprichos momentáneos. Esa decisión, tomada ahora y sostenida día tras día, es la palanca que puede mover tu mundo. No subestimes el poder de este instante. Actúa, decide, empieza ahora. Capítulo 10. El puente hacia tu mejor futuro. Da el primer paso disciplinado ahora. Hemos llegado al umbral. Hemos diseccionado la anatomía del éxito sostenible. Hemos desenterrado la clave ignorada que separa la intención del logro. Hemos invocado la sabiduría atemporal de Marco Aurelio para iluminar el camino del autogobierno. Ahora nos encontramos en el punto de máxima tensión, el momento donde la comprensión debe cristalizar en acción, donde la visión del futuro anhelado exige la construcción de un camino tangible para alcanzarlo. Todos albergamos en nuestro interior una visión, más o menos definida, de una versión mejorada de nosotros mismos, de una vida más plena, más significativa, más alineada con nuestro potencial. Pero entre el lugar donde estamos ahora y esa tierra prometida, se extiende a menudo un vasto abismo. Y los sueños, por muy vívidos que sean, no tienen alas para cruzarlo. Necesitan un puente. Ese puente, sólido y fiable, capaz de soportar el peso de nuestras aspiraciones y transportarnos sobre las turbulentas aguas de la duda, la pereza y la adversidad, se construye con un solo material: la disciplina. La disciplina es ese puente invisible pero todopoderoso que conecta el presente incierto con el futuro deseado. No aparece por arte de magia ni se nos concede por decreto divino. Se edifica. Se construye día a día, acción tras acción, decisión consciente tras decisión consciente. Cada vez que eliges levantarte temprano en lugar de sucumbir a la pereza, estás colocando una piedra angular. Cada vez que abordas esa tarea difícil en lugar de buscar la distracción fácil, estás añadiendo un tablón resistente. Cada vez que cumples una pequeña promesa hecha a ti mismo, estás asegurando un anclaje firme en la orilla de tu carácter. Es un proceso a menudo lento, a veces arduo, que requiere paciencia y perseverancia, pero es el único proceso que garantiza un paso seguro hacia la otra orilla. Esperar a que el puente se materialice solo es como esperar a que el río se seque. Es una fantasía que nos mantiene varados en la orilla de la inacción.
Marco Aurelio comprendía profundamente la naturaleza constructiva de la vida virtuosa. No esperaba transformaciones súbitas, sino que se enfocaba en la labor constante de edificar su carácter a través de acciones presentes. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible te apremia. Mientras vives, mientras es posible, sé virtuoso, se recordaba. El futuro no es un destino lejano al que llegaremos algún día por casualidad. Es la consecuencia directa de las acciones que emprendemos o dejamos de emprender ahora. Cada momento presente es una oportunidad para añadir una pieza más al puente. La procrastinación, la excusa, la espera del momento perfecto, no son más que la negativa a empezar la construcción, dejando que el abismo entre lo que somos y lo que podríamos ser se ensanche con cada día que pasa. Y aquí reside el quid de la cuestión, el punto de inflexión crítico. El puente, por muy magnífico que aspire a ser, comienza con un solo paso. El primer paso. Ese acto inicial de compromiso, por pequeño que sea, es el que rompe la inercia paralizante. Es el que declara al universo, y más importante aún, a nosotros mismos, que la construcción ha comenzado. Puede ser un paso minúsculo, escribir la primera frase, hacer la primera llamada, dedicar los primeros 5 minutos al ejercicio, leer la primera página. No importa su tamaño aparente, su poder reside en su significado. Es la transición de la pasividad a la agencia, del deseo a la acción, de la espera a la creación. Es la decisión de dejar de mirar el abismo y empezar a tender el camino para cruzarlo. Entiendo el temor que puede acompañar a ese primer paso, el miedo al fracaso, la duda sobre nuestra capacidad, la resistencia al esfuerzo. Pero la alternativa es infinitamente más aterradora. La certeza del arrepentimiento por no haberlo intentado, la vida vivida a medias, el potencial ahogado en la inacción. El primer paso disciplinado no te garantiza llegar mañana a la otra orilla, pero sí te garantiza haber iniciado el viaje. Te garantiza haber tomado el control, haber elegido la acción sobre la parálisis. Te garantiza haber honrado esa visión interna con el respeto de un esfuerzo tangible. Así que, respira hondo. Siente la solidez del suelo bajo tus pies, el único terreno firme que posees, el ahora. Visualiza ese puente extendiéndose hacia tu mejor futuro. Siente su potencial. Y ahora, con decisión, con coraje, con la claridad forjada a lo largo de este viaje de reflexión, da el primer paso. No mañana, no en una hora, ahora. Define cuál será esa primera acción concreta, esa primera piedra. ¿Levantarte y estirarte? ¿Abrir ese documento en blanco? ¿Ponerte las zapatillas? ¿Hacer esa lista pendiente? Sea lo que sea, hazlo, sin más deliberación, sin más excusas. Da ese primer paso disciplinado porque es la única manera de empezar a construir el puente hacia la vida que no solo deseas, sino que mereces. Este instante no es un instante cualquiera, es el comienzo. Y todo tu futuro te agradecerá la valentía de haberlo iniciado hoy. Da el primer paso. Ahora. Capítulo 11. Revisión diaria como herramienta de transformación. En el contexto del estoicismo, elegir a quién emular consiste en reconocer a quienes encarnan las virtudes estoicas de la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Puede tratarse de figuras históricas, contemporáneas o incluso personajes de cuentos y literatura que demuestren cualidades como la resistencia, la integridad ética y el pensamiento racional. La clave está en buscar individuos cuyas vidas ofrezcan una hoja de ruta para afrontar los retos con gracia y determinación. Aplicar este principio hoy implica una selección meditada de modelos cuyos valores coincidan con nuestras aspiraciones. No se trata solo de admirar, sino de observar con ojo crítico cómo esas personas se desenvuelven en la vida, toman decisiones y afrontan la adversidad. Esta práctica nos anima a preguntarnos, ¿qué aspectos del enfoque o la mentalidad de esta persona puedo incorporar a mi propia vida para mejorar mi conducta y mis elecciones? Además, emular a personas sabias ayuda a salvar la distancia entre los conceptos filosóficos abstractos y las acciones cotidianas. Proporciona un ejemplo concreto de cómo vivir los principios estoicos. Esto no solo hace que estos ideales sean más accesibles, sino también más convincentes,
ya que vemos el impacto tangible de las virtudes estoicas en las vidas de aquellos a quienes respetamos. Al buscar y emular a personas sabias, estamos participando en una forma dinámica de aprendizaje y superación personal. Es un enfoque proactivo del desarrollo personal que refuerza nuestro compromiso con el crecimiento y la excelencia. Al rodearnos de la influencia de personas virtuosas, establecemos un estándar elevado para nuestro propio comportamiento y decisiones, impulsándonos a convertirnos en las personas sabias que queremos emular. Esta práctica no se limita a relatar acontecimientos, sino que implica un examen profundo y reflexivo de los pensamientos, acciones y respuestas de cada uno a lo largo del día. Se trata de discernir si estos comportamientos están en consonancia con los propios valores y las virtudes estoicas, como la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación. Este proceso introspectivo es crucial porque sirve como un bucle de retroalimentación que ayuda a uno a ser más consciente de sus acciones y decisiones. Para los estoicos, el propósito de esta revisión diaria no es detenerse en los errores o entregarse a la autocrítica, sino observar y ajustar. Se trata de aprender de las experiencias de cada día y utilizar ese conocimiento para perfeccionarse continuamente. Marco Aurelio utilizó esta técnica para asegurarse de que no solo cumplía con sus obligaciones como emperador, sino que también crecía como filósofo y ser humano. Incorporar esta práctica a la vida moderna puede ser increíblemente beneficioso. Nos anima a terminar cada día con un momento de reflexión en silencio. Durante este tiempo, puedes hacerte varias preguntas clave. ¿Cómo he respondido hoy a los retos? ¿He actuado de acuerdo con mis principios? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Hubo momentos en los que perdí el control y por qué? Reflexionar sobre estas preguntas te ayuda a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y te guía para vivir una vida más deliberada e intencionada. Además, esta práctica puede fomentar una sensación de paz y plenitud al final del día. Permite abordar cualquier pensamiento o tensión persistente afrontándolos directamente en lugar de arrastrarlos al día siguiente. Esto puede ser especialmente útil en nuestro acelerado mundo, donde es fácil perder de vista nuestros objetivos más profundos en medio de las distracciones y presiones diarias. Al revisar honestamente tu día, te comprometes en una forma de autorrendición de cuentas que es suave pero rigurosa. Se trata de reconocer tus puntos fuertes y las áreas de mejora sin juzgarte. Este hábito estoico construye la resistencia y la sabiduría, ya que te enseña a ser tanto el estudiante como el maestro en el viaje de tu vida, aprendiendo constantemente de tus propias experiencias y esforzándote por encarnar las virtudes que definen el estoicismo. Con el tiempo, esta práctica puede transformar no solo cómo ves tus días, sino también cómo vives tu vida, alineándote más estrechamente cada día con los ideales que aprecias. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del estoicismo y a la sabiduría intemporal de Marco Aurelio. Capítulo 12. Domina lo interno, libérate de lo externo. Aplicar la dicotomía del control significa preguntarnos: ¿está esto bajo mi control?, antes de reaccionar ante cualquier situación. Si no lo está, la práctica estoica es dejarlo pasar y seguir adelante. Esto es más fácil de decir que de hacer, por supuesto. Requiere práctica, atención y recordarnos de vez en cuando lo que realmente está dentro de nuestra esfera de influencia. Además, esta práctica tiene implicaciones prácticas en la forma de fijar objetivos y esperar resultados. Mientras nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos, vincular nuestra felicidad o nuestra autoestima a la consecución de resultados determinados por innumerables factores externos es condenarnos a la frustración. En cambio, el estoicismo nos enseña a encontrar la satisfacción en la propia búsqueda, en la adhesión a nuestros valores y en el esfuerzo que realizamos. Marco Aurelio y otros filósofos estoicos no prometían una vida sin desafíos, sino que ofrecían una estrategia para mantener la paz interior y la dignidad, independientemente de los altibajos de la vida. Al practicar este principio, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también podemos influir en quienes nos rodean con nuestro ejemplo de calma y resistencia ante las inevitables incertidumbres de la vida. Este concepto implica una profunda comprensión de la responsabilidad personal y el compromiso estoico con el autodominio.
en lugar de sucumbir a una mentalidad de víctima en la que uno se ve a sí mismo como un receptor pasivo de las dificultades de la vida. El estoicismo nos anima a tomar el control sobre nuestras percepciones y reacciones. Este empoderamiento es fundamental para la creencia estoica de que nuestra felicidad y tranquilidad están determinadas más por nuestro estado interno que por los acontecimientos externos. No se trata de negar las dificultades o injusticias a las que uno pueda enfrentarse, sino de cambiar el enfoque de lo que nos ocurre a cómo respondemos a lo que ocurre. Aurelio creía que cada acontecimiento externo conlleva una elección. ¿Cómo dejaremos que nos defina? Al negarnos a hacernos las víctimas, rechazamos la idea de que nuestro bienestar emocional esté a merced de circunstancias externas. Se trata de una comprensión liberadora que abre la puerta a un mayor crecimiento personal y a la resiliencia. Al poner en práctica este principio, empezamos por observar nuestras respuestas habituales ante situaciones difíciles. Buscamos inmediatamente factores externos u otras personas a las que culpar. ¿Gastamos nuestra energía quejándonos de la situación en lugar de afrontarla? Cambiar estos patrones no consiste en reprimir nuestros sentimientos, sino en comprenderlos más profundamente y redirigir nuestras energías de forma más constructiva. Implica reconocer nuestros dolores y decepciones, al tiempo que reconocemos nuestra capacidad para seguir adelante a pesar de ellos. Además, esta enseñanza estoica nos anima a ver cada obstáculo como una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestro carácter. Esta perspectiva es fundamentalmente proactiva y fortalecedora. Transforma los posibles sentimientos de impotencia en momentos de elección en los que podemos afirmar nuestra agencia. Cada desafío se convierte en una prueba de nuestro compromiso con nuestros valores y una oportunidad para demostrar fortaleza, perseverancia y resistencia, cualidades que definen el ideal estoico. Al no hacernos nunca las víctimas, encarnamos el ideal estoico de independencia emocional. Desarrollamos una fortaleza interior de calma y ecuanimidad, desde la que podemos relacionarnos con el mundo de forma más plena y libre. Esto no significa volverse indiferente o carecer de emociones, sino alcanzar un estado en el que nuestra felicidad no se vea fácilmente alterada por los altibajos de la vida. De este modo, no vivimos al capricho de nuestras circunstancias, sino alineados con nuestros principios más profundos, independientemente de lo que la vida nos depare. Marco Aurelio defendió este principio no solo como disciplina personal, sino como camino hacia una mayor libertad y satisfacción. Desde el punto de vista estoico, dominar los propios impulsos, retrasando la gratificación, no consiste en negar el placer, sino en alcanzar una forma superior de plenitud que esté en consonancia con los propios valores y objetivos a largo plazo. Retrasar la gratificación en el sentido estoico implica un aplazamiento estratégico de los deseos inmediatos para obtener recompensas más significativas y duraderas. Se trata de tomar decisiones que quizá no ofrezcan una satisfacción instantánea, pero que conducen a un bienestar y un crecimiento personal duraderos. Este principio es especialmente relevante en nuestra cultura moderna del todo instantáneo, donde la capacidad de esperar para conseguir algo mejor es una habilidad rara y valiosa. Capítulo 13. Despierta con propósito. Imagínese que se levanta cada día con un claro sentido del propósito, sin dejarse influir por los contratiempos, imperturbable ante el caos que le rodea y centrado sin descanso en lo que realmente importa. Suena casi sobrehumano, ¿verdad? Sin embargo, esta era la realidad cotidiana de uno de los hombres más poderosos de la historia antigua, Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico. Sus notas personales, una colección que ha sobrevivido milenios, no son solo reflexiones de una época pasada, sino consejos sorprendentemente relevantes sobre cómo aprovechar el poder de la autodisciplina en medio del ruido de la vida. Hoy nos adentramos en el corazón del estoicismo, explorando sus principios no como conceptos abstractos, sino como herramientas prácticas para vivir una vida más disciplinada y plena. El estoicismo nos enseña cómo convertir la adversidad en ventaja, la agitación emocional en tranquilidad y la imprevisibilidad de la vida en un manantial de fortaleza. Si usted está luchando con el estrés diario, la búsqueda de la paz interior o en busca de elevar su productividad, la comprensión de la forma estoica de la vida ofrece una visión profunda.
En un mundo rebosante de distracciones sin fin y gratificaciones instantáneas, la filosofía estoica nos fundamenta en las virtudes de la sabiduría, el valor, la justicia y la moderación. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Se trata de algo más que de soportar la vida. Se trata de prosperar en ella, sin importar lo que se nos presente. Así que, si estás preparado para transformar tu forma de ver y afrontar los retos de la vida, no te pierdas las poderosas enseñanzas de Marco Aurelio que cambian la vida, y aprende cómo aplicarlas para cultivar una vida robusta y disciplinada hoy. Mientras nos embarcamos en este viaje a través de la filosofía estoica y las profundas enseñanzas de Marco Aurelio, quiero pedirte que no te saltes ninguna parte del vídeo. Si estás aquí, eres diferente a la mayoría. Así que considérate una excepción y permanece atento a las perspectivas únicas que exploraremos juntos. En el corazón de la filosofía de Marco Aurelio está la creencia de que la autodisciplina empieza por encontrar tu propósito. Pero, ¿qué significa realmente encontrar tu propósito? Se trata de descubrir lo que realmente te importa, lo que te impulsa en tu interior y alinear tus acciones diarias con esa vocación más profunda. Marco Aurelio escribía a menudo sobre vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que en términos estoicos significa comprender tu papel en el esquema más amplio de las cosas y actuar en armonía con tus virtudes. Para Aurelio, el propósito no era solo un ideal elevado, sino una brújula práctica que guiaba todas sus decisiones, desde las más mundanas hasta las más monumentales. Él creía que comprender el propósito de uno es lo que te empuja a levantarte de la cama por la mañana, listo para afrontar los retos del día. Es lo que te mantiene firme cuando las tentaciones te invitan a desviarte. Y no se trata de logros grandiosos ni de elogios externos, sino de cumplir los deberes que la vida te ha impuesto, realizando cada tarea con compromiso e integridad. En un contexto moderno, encontrar tu propósito puede resultar a menudo abrumador. Vivimos en un mundo saturado de opciones y distracciones que pueden alejarnos de nuestros verdaderos caminos. Aquí es donde la sabiduría estoica no solo es útil, sino esencial. El estoicismo nos enseña a despojarnos de las capas de deseos superficiales y emociones pasajeras para revelar lo que es verdaderamente esencial para nuestro bienestar y crecimiento. Nos anima a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente merece mi tiempo y mi energía? ¿Cómo pueden contribuir mis acciones de hoy al bien mayor y a mi desarrollo personal? Mientras exploramos cómo aplicar este principio en nuestras vidas, piensa en aquello que te atrae de forma natural, dónde encuentras una profunda satisfacción o qué retos te motivan a resolver. Estas son pistas sobre tu propósito. Una vez identificados, la práctica estoica de la reflexión diaria adquiere un valor incalculable, alineando continuamente tus acciones con tu propósito, diciendo no a lo que no te sirve y sí a lo que sí. Cultivas la autodisciplina necesaria para vivir una vida significativa e impactante. Tomemos esta idea de Marco Aurelio y apliquémosla a diario. Pregúntate cada mañana, ¿qué debo hacer hoy? Y cada noche, ¿he vivido fiel a mi propósito? Con el tiempo, esta práctica no solo fomentará la autodisciplina, sino que también transformará tu vida en un viaje con más propósito y más satisfactorio. Cuando Marco Aurelio escribió sobre la autodisciplina, un tema recurrente en sus reflexiones era la importancia de contar con uno mismo. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Capítulo 14. Entrénate en la incomodidad. Te conviertes en un testimonio viviente de la idea de que, si bien no podemos controlar los resultados, podemos controlar nuestros esfuerzos. En el acto constante de mostrarnos, encontramos la disciplina necesaria para llevar una vida plena y con propósito. Esta práctica estoica, firmemente defendida por Marco Aurelio, es mucho más que complicarse la vida intencionadamente. Se trata de prepararse para lo imprevisible de la vida, de fortalecer la propia resistencia y de profundizar en el aprecio por lo que uno tiene. Marco Aurelio, como muchos estoicos, creía que experimentar incomodidad voluntariamente ayuda a fortalecer la mente contra los momentos en los que la vida puede forzar la incomodidad sobre nosotros.
Esto puede significar renunciar a ciertos lujos, soportar desafíos físicos o simplemente practicar la abnegación en las pequeñas decisiones cotidianas. La lógica es sencilla. Si estás acostumbrado a las dificultades, las adversidades repentinas no te desequilibrarán. Estás entrenando los músculos de la resiliencia, por así decirlo, para asegurarte de que puedes afrontar los retos de la vida con la mente tranquila y serena. Pero ¿por qué aceptar la incomodidad en un mundo que se esfuerza constantemente por ofrecernos comodidad? La respuesta está en la esencia misma de la filosofía estoica. El crecimiento se produce a menudo en los límites de las zonas de confort. Al adentrarnos voluntariamente en espacios menos cómodos, no solo ponemos a prueba nuestros límites mentales y emocionales, sino que también los ampliamos. Esta práctica no consiste en castigarse a uno mismo, sino en cambiar la perspectiva y pasar de ver la comodidad como una necesidad a verla como un lujo del que podemos prescindir si queremos. Al practicar la privación voluntaria, también se cultiva la gratitud. Es fácil dar por sentadas las comodidades cotidianas, pero cuando de vez en cuando vives sin ellas, empiezas a apreciarlas más profundamente. Esto puede ser tan sencillo como saltarse una comida, lo que puede aumentar el aprecio por los alimentos que se tienen, u optar por caminar en lugar de conducir, lo que puede aumentar la gratitud por la movilidad y la salud. Además, las penurias voluntarias nos conectan con la realidad que muchas personas viven involuntariamente cada día. Esta conexión puede fomentar la empatía, la humildad y una comprensión más profunda de la condición humana, anclándonos más firmemente en la realidad del mundo que compartimos con los demás. ¿Cómo podemos integrar esta práctica en nuestras vidas? Empezar poco a poco. Elegir algo manejable. Tal vez, levantarse una hora antes de lo habitual, limitar el uso de la tecnología durante un día o elegir las escaleras en lugar del ascensor. La clave no está en la magnitud de la dificultad, sino en la regularidad y la intención. Cada acto de incomodidad voluntaria es un paso hacia una mayor fortaleza mental y autodisciplina. Este principio distingue entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y nos insta a concentrar nuestra energía únicamente en lo primero. Este concepto aparentemente sencillo puede transformar profundamente nuestra forma de afrontar los retos de la vida, reduciendo la ansiedad y fomentando una mayor sensación de paz y resistencia. ¿Qué es exactamente lo que está bajo nuestro control según el estoicismo? Principalmente, nuestras propias acciones, reacciones y juicios, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras respuestas. Estos son los ámbitos en los que tenemos agencia. Todo lo externo, ya sea el clima, las acciones de los demás o los acontecimientos mundiales, está fuera de nuestro control directo. Marco Aurelio insistía constantemente en este punto en sus meditaciones, señalando que alterarse o perturbarse por cosas que están fuera de nuestro control no solo es inútil, sino contraproducente para nuestro bienestar. Practicar la dicotomía del control parte de esta constatación. Aunque podemos influir en los acontecimientos externos, no podemos controlarlos por completo. El estoico aprende a aceptar este hecho, no pasivamente, sino como una verdad liberadora. Al centrarnos en nuestras propias acciones y dejar ir nuestro apego a los resultados, podemos mantener nuestra tranquilidad y eficacia, independientemente de las circunstancias. Esto no significa que nos volvamos indiferentes o ajenos al mundo, sino que nos comprometemos con él de forma más constructiva, canalizando nuestros esfuerzos allí donde realmente pueden marcar la diferencia en la vida cotidiana. Capítulo 15. Domina tus deseos, ignora el ruido y sigue a los sabios. Para estoicos como Aurelio, la práctica de la gratificación retardada también consistía en mantener el dominio sobre los propios deseos. Aurelio creía que ser esclavo de los placeres fugaces podía conducir a una pérdida de libertad, ya que uno se convertía en cautivo de sus caprichos e impulsos. En cambio, si actuamos con moderación y elegimos nuestros actos basándonos en la razón y la previsión, cultivamos una vida no solo de placeres temporales, sino de tranquilidad y satisfacción duraderas. Aplicar la gratificación diferida a la vida cotidiana puede empezar con hábitos sencillos. Puede significar ahorrar dinero en lugar de gastarlo impulsivamente, elegir una comida sana en lugar de comida rápida, o incluso dedicar tiempo a estudiar
o practicar una habilidad en lugar de actividades de ocio inmediatas. Cada una de estas elecciones refuerza la práctica estoica de priorizar los beneficios a largo plazo sobre la facilidad o el placer a corto plazo. Además, los beneficios de esta práctica son amplios. La investigación en psicología apoya la visión estoica, vinculando el retraso de la gratificación con mejores resultados en la carrera, la educación, la salud y las relaciones personales. Las personas que pueden posponer la gratificación inmediata suelen manejar mejor el estrés, alcanzar sus objetivos y llevar una vida más sana y satisfactoria. Este concepto va más allá de simplemente no escuchar los comentarios negativos. Se trata de cultivar una resistencia mental que le permita mantenerse firme en sus convicciones y centrado en sus objetivos, incluso frente a la duda y el escepticismo de los demás. Para los estoicos, la aprobación o desaprobación de los demás está fuera de nuestro control, y por lo tanto, no es algo en lo que confiar para la validación personal o la orientación. Marco Aurelio escribió extensamente sobre centrarse solo en las acciones y opiniones dentro del propio control, haciendo hincapié en que la verdadera paz viene de dentro y no puede ser sacudida por juicios externos. Esta indiferencia estoica no consiste en despreciar a los demás, sino en mantener un locus de control interno. Nos anima a filtrar el ruido que no sirve a nuestros propósitos más elevados o no se alinea con nuestros valores. En la práctica, ignorar a los detractores es crucial en nuestro mundo moderno, donde abundan las opiniones y las críticas están a menudo al alcance de un clic. Implica reconocer que, aunque los comentarios constructivos pueden ser valiosos para el crecimiento, las críticas infundadas no deben desviarnos de nuestro camino. Esta distinción es vital. El estoicismo nos enseña a evaluar la fuente y la intención de las críticas que recibimos. ¿Está bien fundamentada? ¿Son bien intencionadas? ¿Se ajusta a nuestros valores fundamentales? Además, practicar este principio significa construir una filosofía personal lo suficientemente sólida como para soportar las presiones externas. Se trata de tener confianza en tus decisiones y acciones, no por arrogancia, sino por un profundo conocimiento de tus propios valores y objetivos. Esto es lo que Marco Aurelio practicaba a diario, no solo como gobernante, sino como ser humano que luchaba por la virtud en un mundo complejo. La capacidad de ignorar a los detractores también mejora nuestra resistencia emocional, haciéndonos menos reactivos a las opiniones negativas y más centrados en nuestra visión a largo plazo. En una cultura que a menudo hace hincapié en el bucle de validación social, ser capaz de salir de este ciclo y permanecer fiel a uno mismo es a la vez raro y poderoso. Al adoptar la práctica estoica de ignorar a los detractores, no solo protegemos nuestro espacio mental, sino que también elegimos activamente dónde invertir nuestra energía emocional. Se trata de no dejar que el ruido externo nos distraiga de nuestro diálogo interno, el que realmente da forma a nuestras vidas. Este concepto se basa en la creencia de que gran parte de nuestro aprendizaje y desarrollo personal proviene de observar y reflexionar sobre las vidas de quienes han dominado las virtudes que aspiramos a desarrollar. Emular a personas sabias no consiste en copiarlas, sino en aprender de su ejemplo para mejorar nuestro propio carácter y criterio. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, escribía a menudo sobre su admiración por las cualidades de otros, tanto del pasado como del presente. Veía la emulación de estas figuras como una forma de interiorizar sus fortalezas y virtudes. Para él y para otros estoicos, la sabiduría no era solo un conocimiento teórico, sino una guía práctica para vivir bien, que podía comprenderse mejor a través de las acciones de quienes han aplicado estos principios con eficacia. Contar con uno mismo no se refiere únicamente a la autosuficiencia, sino que es parte integrante de la filosofía estoica, que hace hincapié en la importancia de la responsabilidad y la independencia personales. No se trata de aislarse o rechazar la ayuda de los demás, sino de reconocer que la responsabilidad última de nuestras acciones, reacciones y crecimiento personal reside en nosotros mismos. En el estoicismo, la idea de centrarse en lo que está bajo nuestro control es primordial. Aurelio hablaba a menudo del poder de uno mismo para afrontar los retos que nos depara la vida. Al contar con nosotros mismos, aprovechamos nuestra resistencia y fuerza interiores.
Este principio nos enseña a confiar en nuestras capacidades para sortear las incertidumbres y adversidades de la vida. Se trata de construir confianza, no a través de la arrogancia, sino de la competencia y de un profundo conocimiento de las propias capacidades y virtudes. Esta confianza en uno mismo es liberadora, pero también desalentadora en el mundo interconectado de hoy, donde las opiniones y los consejos están constantemente a nuestro alcance. Aprender a escuchar nuestra voz interior puede ser todo un reto. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a filtrar el ruido y a confiar en nuestros juicios razonados. Aurelio creía que esta guía interna era el consejo más fiable que se podía tener, porque está arraigada en la razón y la virtud. Al contar con nosotros mismos, también desarrollamos la autonomía en nuestros procesos de toma de decisiones, lo que nos permite hacer elecciones que se ajusten a nuestros valores y principios en lugar de dejarnos llevar por presiones externas o emociones pasajeras. Esta autonomía es crucial para mantener la integridad personal y vivir una vida fiel a uno mismo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a contar de verdad con nosotros mismos? Se empieza con pequeños pasos, asumiendo compromisos y manteniéndolos, fijando objetivos personales y trabajando para alcanzarlos de forma independiente, y dedicando tiempo a reflexionar sobre nuestras decisiones y su alineación con nuestros valores fundamentales. Con el tiempo, estas prácticas refuerzan nuestra autodisciplina y nos hacen más resistentes y firmes ante los retos de la vida. Marco Aurelio no dejaba de insistir en el poder de la perseverancia, de mostrarse no solo en cuerpo, sino en espíritu cada día. Esta práctica no consiste en esfuerzos monumentales desencadenados esporádicamente, sino en la dedicación silenciosa y constante a las tareas diarias, que en conjunto forjan una vida disciplinada. Para Aurelio, presentarse cada día era sinónimo de la idea estoica de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para él, la naturaleza nos exigía no solo existir, sino participar activamente en la vida, contribuir al mundo con nuestras acciones, por pequeñas o rutinarias que parecieran. Cada día se presentaba como un nuevo escenario, no para grandes batallas, sino para demostrar el compromiso de cada uno con sus principios y deberes. Es en la constancia, en el esfuerzo cotidiano, donde se forja y se pone a prueba el carácter. En el mundo actual, en el que abundan las distracciones y las motivaciones pueden ser fugaces, la idea de presentarse cada día adquiere aún más importancia. Es fácil sentirse inspirado un día y completamente desorientado al siguiente. En este sentido, el estoicismo nos enseña el valor de la constancia. No es la intensidad, sino la regularidad de nuestras acciones lo que cultiva la verdadera disciplina. Esto no significa que cada día tenga que ser una obra maestra de productividad, sino que se trata de no dejar pasar ni un solo día sin darse cuenta o sin aprovecharlo. Ya se trate de avanzar en nuestra carrera, mejorar nuestra salud o profundizar en nuestras relaciones, el progreso en cualquier área requiere el compromiso simple, a menudo pasado por alto, de presentarse cada día. Además, estar presente cada día está profundamente entrelazado con la práctica estoica de la atención plena. Estar presente en el ahora y hacer hoy el trabajo de hoy, sin las cargas de los fracasos de ayer o las preocupaciones de mañana. Marco Aurelio escribió mucho sobre centrarse en el presente, sobre hacer la tarea lo mejor posible. Esta concentración es lo que convierte la rutina en ritual y el esfuerzo en mejora. Para cultivar esta disciplina, empieza poco a poco. Decide qué significa para ti estar presente. Podría ser algo tan sencillo como escribir un solo párrafo de ese libro que llevas tiempo queriendo escribir, hacer una sesión de ejercicio de 5 minutos o pasar 10 minutos ininterrumpidos con un ser querido. La báscula no es lo que nos transforma, es el acto mismo de presentarse. Cada día que cumples tu compromiso, refuerzas tu fuerza de voluntad y construyes la resistencia que define la filosofía estoica. Al adoptar esta práctica diaria, encarnas la creencia estoica en la responsabilidad personal y la superación continua. El canto de sirena del placer resuena constante en los corredores de nuestra existencia. Nos llama desde la comodidad del sofá, desde la gratificación instantánea de un deseo cumplido, desde la aprobación fugaz en la mirada ajena. Es una fuerza innegable, tejida en nuestra biología, prometiendo alivio, alegría y escape. Y seamos honestos,
¿Quién no anhela una dosis de bienestar en medio de las asperezas del vivir? Cedemos a menudo, buscando ese bálsamo inmediato, esa chispa efímera que ilumina momentáneamente la rutina. Pero en esta búsqueda incesante de lo placentero, en esta priorización del sentir bien sobre el hacer lo correcto, corremos el riesgo de perder algo infinitamente más valioso: la brújula del propósito. Existe una diferencia abismal entre una vida vivida en la superficie de las sensaciones y una anclada en la profundidad del significado, una diferencia que exige una elección consciente a cada paso. Y es aquí donde la voz serena pero firme de un emperador filósofo, Marco Aurelio, resuena a través de los siglos, ofreciendo una guía atemporal. Marco Aurelio, el hombre que ostentó el poder supremo del Imperio Romano, pero cuya verdadera grandeza residió en su incansable examen interior y su adhesión a la filosofía estoica, comprendió esta disyuntiva como pocos. Sus meditaciones, ese diario íntimo no destinado a la publicación, revela a un líder que, en medio de guerras, plagas y las intrigas de la corte, luchaba constantemente por alinear sus acciones no con la búsqueda de la comodidad o la aclamación, sino con los dictados de la razón y la virtud. Para él, como para los estoicos, la vida no era un campo de recreo para la búsqueda hedonista, sino una arena donde ejercitar nuestro carácter, contribuir al bien común y vivir en armonía con el logos, el orden racional del universo. Su vida es un testimonio de que el poder externo es secundario frente al dominio interno, y que este último se cultiva actuando con un propósito claro, incluso o especialmente cuando el placer inmediato apunta en dirección contraria. La seducción del placer es innegable porque a menudo es fácil, accesible y ofrece una recompensa tangible, aunque pasajera. Es la comida reconfortante tras un día duro, la distracción digital que silencia la ansiedad, la palabra amable que evita un conflicto incómodo. El cerebro, como bien sabemos ahora gracias a la neurociencia que mencionábamos antes, está cableado para buscar estas recompensas dopaminérgicas. Pero Marco Aurelio nos advertiría sobre la tiranía de este impulso. Nos recordaría que somos seres dotados de razón y que nuestra naturaleza superior nos llama a algo más que la simple satisfacción de apetitos. Actuar movido únicamente por el placer es, en esencia, abdicar de nuestra capacidad de elección consciente. Es permitir que las circunstancias externas y las sensaciones internas dicten nuestro comportamiento. Es convertirse en una marioneta de lo efímero. El propósito, en cambio, es una fuerza distinta. No siempre grita, a menudo susurra. No siempre ofrece comodidad, frecuentemente exige esfuerzo, disciplina y sacrificio. El propósito emana de nuestros valores más profundos, de nuestra comprensión de lo que significa ser un buen ser humano, de nuestro rol en el tejido social. Actuar con propósito significa preguntarse: ¿es esto justo? ¿Es esto valiente? ¿Es esto sabio? ¿Contribuye esto al bienestar general? ¿Está alineado con la mejor versión de mí mismo que aspiro a ser? Estas no son preguntas que busquen una respuesta placentera, sino una respuesta verdadera, una respuesta virtuosa. Como diría Marco Aurelio, la meta no es vivir mucho, ni siquiera vivir feliz en el sentido superficial, sino vivir bien, vivir de acuerdo con la naturaleza racional y social que nos define. La virtud, para los estoicos, no era un medio para alcanzar la felicidad. La virtud era la felicidad, el único bien verdadero. Integrar esta perspectiva aureliana en nuestra vida requiere una vigilancia constante sobre nuestras motivaciones. Antes de actuar, detenernos un instante. ¿Por qué estoy a punto de hacer esto? ¿Busco una gratificación inmediata, evitar una incomodidad, ganar una aprobación superficial? ¿O estoy actuando desde un lugar de convicción interna, de coherencia con mis principios, de servicio a algo más grande que mi propio ego? Marco Aurelio enfatizaba la importancia del control interno, esa ciudadela inexpugnable de nuestra mente donde reside nuestra capacidad de juicio y elección. Los eventos externos, las sensaciones de placer o dolor, están fuera de nuestro control directo. Pero nuestra respuesta, nuestra intención, nuestra acción deliberada, eso sí nos pertenece. Actuar con propósito es ejercer ese control, es afirmar nuestra soberanía interior frente al caos de las impresiones externas y los impulsos internos. En definitiva, abrazar la máxima "actúa con propósito, no por placer",
Es un acto de profunda madurez y libertad interior. Es reconocer, como lo hizo Marco Aurelio en la cúspide del poder mundano, que la verdadera satisfacción no proviene de la acumulación de sensaciones agradables, sino de la expresión coherente de nuestro carácter más elevado. Es entender que cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para ejercitar la justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Es construir día a día esa ciudadela interior que nos permite navegar los vaivenes de la fortuna con ecuanimidad y dignidad. Que nuestras acciones no sean impulsadas por el viento caprichoso del deseo, sino guiadas por la estrella polar de un propósito virtuoso. Ese es el camino hacia una vida no solo vivida, sino plena de significado, un eco de la sabiduría perenne que nos legó el emperador filósofo desde el corazón mismo del imperio y de su propia lucha interior. ¿Cuántas veces hemos maldecido la piedra en el zapato, el muro inesperado, la tormenta que desvía nuestro rumbo cuidadosamente planeado? Vivimos inmersos en una cultura que glorifica la ruta despejada, el éxito sin contratiempos, la ilusión de una existencia donde todo fluye según nuestros deseos. Nos enseñan, directa o indirectamente, a ver los obstáculos como anomalías, como errores en el sistema, como enemigos a vencer o preferiblemente a evitar. Y en esa lucha constante contra lo que es, en ese rechazo visceral a la dificultad, reside una de las fuentes más profundas de nuestro sufrimiento y estancamiento. Pero, ¿y si la perspectiva estuviera radicalmente equivocada? ¿Y si la piedra no fuera un impedimento para el camino, sino el camino mismo? Comprender y, sobre todo, vivir esta premisa no es un simple juego de palabras. Es una revolución interna que reconfigura nuestra relación con la vida misma. Recuerdo una época en la que cada dificultad se sentía como una afrenta personal. Un proyecto fallido no era una lección, sino una prueba de mi incompetencia. Una relación complicada no era una oportunidad de crecimiento mutuo, sino una fuente de amargura y resentimiento. Un revés financiero no era un llamado a la creatividad y la resiliencia, sino una catástrofe que amenazaba mi seguridad. Mi energía vital se consumía en una guerra interna contra las circunstancias, en lamentaciones por lo que debería ser y no era, en la búsqueda frenética de culpables externos o internos. Estaba tan enfocado en eliminar el obstáculo, en restaurar un supuesto orden ideal, que era incapaz de ver lo que ese mismo obstáculo me ofrecía. Una puerta entreabierta hacia una comprensión más profunda de mí mismo y del tejido de la realidad. El cambio no llegó como una revelación súbita, sino como un lento deshielo, una paulatina rendición a la evidencia. Empecé a notar un patrón. Los momentos de mayor crecimiento personal, las habilidades más valiosas que había adquirido, las relaciones más significativas que había forjado, casi siempre estaban precedidas o acompañadas por un periodo de intensa dificultad. Era como si el universo, o mi propia psique, utilizara la fricción del obstáculo para pulir las asperezas de mi carácter, para obligarme a desarrollar recursos que de otro modo habrían permanecido latentes. Fue entonces cuando la frase «el obstáculo es el camino» dejó de ser un concepto abstracto y comenzó a resonar como una verdad experimentada. Comprendí que mi resistencia al obstáculo era, en realidad, el verdadero problema. No era la montaña lo que me agotaba, sino mi insistencia en que fuera una llanura. No era la corriente en contra lo que me impedía avanzar, sino mi lucha por nadar exactamente en línea recta, en lugar de aprender a navegar sus remolinos. El obstáculo, en sí mismo, es neutro. Es nuestra interpretación, nuestra reacción cargada de expectativas y aversiones, lo que lo convierte en un monstruo o en un maestro. Adoptar esta nueva perspectiva requirió una recalibración consciente y constante. Implicaba dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y empezar a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Significaba cambiar el foco de la eliminación del problema a la extracción de su sabiduría inherente. Cada vez que surgía un desafío, en lugar de entrar en pánico o caer en la autocompasión, comencé a practicar la curiosidad radical. ¿Qué me está mostrando esta situación sobre mis miedos, mis apegos, mis puntos ciegos? ¿Qué habilidad me está invitando a desarrollar? ¿Qué creencia limitante está siendo desafiada? Fue un proceso incómodo, no nos engañemos,
Reconocer que la fuente de la solución a menudo reside dentro del propio problema es contrario a nuestro instinto de buscar alivio inmediato y externo. Requiere humildad para admitir que no tenemos todas las respuestas, valentía para enfrentar nuestras propias sombras reflejadas en el espejo del desafío, y paciencia para permitir que el proceso de aprendizaje se desarrolle a su propio ritmo. Descubrí que el obstáculo actúa como un filtro, separando lo esencial de lo superfluo en nuestra vida. Nos obliga a soltar lastre, a reevaluar prioridades, a conectar con nuestra fortaleza interna de una manera que la comodidad rara vez permite. Pensemos en el agua de un río. No lucha contra las rocas que encuentra en su lecho, las rodea, las desgasta con persistencia, se adapta a su presencia y continúa su curso, transformándose y transformando el paisaje en el proceso. La roca no es un error en el diseño del río, es parte integral de su carácter, de su fuerza, de su belleza. De manera similar, los obstáculos en nuestra vida no son interrupciones en nuestro verdadero camino. Son los elementos que tallan nuestra resiliencia, que definen nuestra trayectoria única, que nos permiten descubrir la profundidad de nuestro propio ser. Así, el camino deja de ser una línea recta hacia un destino predefinido y se convierte en la experiencia misma de caminar, con sus valles y sus cumbres, sus tramos lisos y sus pedregales. Cada paso, especialmente aquellos que requieren un esfuerzo adicional para superar un obstáculo, es un paso que nos construye, que añade capas a nuestra comprensión, que fortalece la arquitectura interna de nuestro ser. El obstáculo, entonces, no es algo que nos desvía del camino. Es la textura misma del terreno que estamos destinados a recorrer. Y al abrazarlo como tal, descubrimos que la verdadera meta nunca fue llegar a un lugar sin desafíos, sino convertirnos en la clase de viajero que puede encontrar sabiduría, fuerza y belleza, incluso en los tramos más arduos del viaje. El obstáculo, finalmente comprendido, se revela no como un muro, sino como un portal. Y atravesarlo, con todo lo que implica, es la única manera de seguir avanzando en el único camino que realmente importa, el del crecimiento y la autotrascendencia. Hay una guerra silenciosa que libramos casi a diario, una contienda agotadora librada no en campos de batalla externos, sino en el territorio íntimo de nuestra propia mente. Es la guerra contra la realidad, la lucha encarnizada contra los hechos consumados, contra las circunstancias que escapan a nuestro control, contra el es que se niega a doblegarse ante nuestro debería ser. Invertimos una cantidad asombrosa de energía vital, esa fuerza preciosa y finita, en resistir lo inevitable, en lamentar lo irrevocable, en enfurecernos contra los muros infranqueables que la vida, en su soberana indiferencia a nuestros deseos, erige en nuestro camino. Nos aferramos a la ilusión del control absoluto, a la fantasía de que podemos moldear cada aspecto de nuestra existencia a nuestro antojo, y sufrimos indeciblemente cuando la realidad, terca e implacable, nos demuestra lo contrario. Pero en esta resistencia yace una trampa sutil y destructiva, porque mientras nos desgastamos luchando contra lo inmutable, perdemos la oportunidad de encontrar la paz, la claridad y, paradójicamente, la verdadera fuerza que reside en la aceptación. Aceptar lo que no puedes cambiar. Suena simple, casi un cliché desgastado por el uso. Sin embargo, encierra una de las sabidurías más profundas y liberadoras a las que podemos aspirar. Pero no nos equivoquemos. La aceptación no es resignación pasiva, no es apatía ni derrota. No significa que nos guste la situación, que la aprobemos o que renunciemos a actuar donde sí tenemos influencia. La aceptación es, ante todo, un acto de honestidad radical. Es mirar la realidad de frente, sin filtros edulcorantes ni lentes de negación, y decir, esto es así, este hecho, esta circunstancia, esta pérdida, esta limitación, existe, independientemente de mi deseo o mi rechazo. Es un reconocimiento claro, un cese al fuego en esa guerra interna contra lo que ya es. Es dejar de malgastar nuestra energía intentando doblar barrotes de acero con las manos desnudas. La no aceptación, por otro lado, es una forma de autotortura. Es vivir rumiando el pasado, un territorio sobre el que ya no tenemos jurisdicción alguna. Es obsesionarse con las decisiones de otros, cuyas voluntades y motivaciones escapan a nuestro dominio. Es enfurecerse contra las leyes fundamentales de la naturaleza, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte,
la impermanencia de todas las cosas. Es como gritarle a la lluvia para que se detenga o maldecir la gravedad por mantenernos pegados al suelo. Es un esfuerzo fútil que no altera la realidad externa en lo más mínimo, pero que sí envenena nuestro paisaje interior, llenándolo de amargura, resentimiento, frustración y una sensación constante de impotencia victimizada. Vivir en la no aceptación es vivir en un estado de fricción perpetua con el universo, un estado que inevitablemente nos desgasta y nos roba la alegría. El primer paso, y quizás el más arduo, hacia la aceptación es el discernimiento. ¿Qué realmente no puedo cambiar? Esta pregunta exige una introspección valiente y honesta. El pasado, con sus errores y aciertos, es inalterable. Las acciones y elecciones fundamentales de otras personas autónomas, por mucho que nos afecten, no están bajo nuestro control directo. Ciertas condiciones de salud, una vez manifestadas, pueden ser incurables. Las grandes fuerzas de la naturaleza, los eventos históricos, las pérdidas irrevocables, son hechos consumados. Incluso aspectos de nuestra propia personalidad o temperamento pueden tener raíces profundas que, si bien podemos gestionar, quizás nunca erradiquemos por completo. Identificar estas áreas de no control no es un ejercicio de pesimismo, sino de realismo estratégico. Es trazar el mapa del terreno para saber dónde podemos invertir nuestra energía de forma efectiva y dónde debemos practicar el arte de soltar. Una vez identificado lo inmutable, comienza el verdadero trabajo de la aceptación, y este trabajo a menudo implica atravesar un proceso emocional. Aceptar una pérdida significativa requiere llorar. Aceptar una limitación física requiere ajustar expectativas y encontrar nuevas formas de moverse en el mundo. Aceptar un error pasado requiere perdonarse a uno mismo. La aceptación no es un interruptor que se pulsa, sino un músculo que se ejercita, a menudo con dolor y resistencia inicial. Es permitir que las emociones asociadas a esa realidad incómoda, tristeza, miedo, ira, fluyan a través de nosotros sin quedarse estancadas en la resistencia o la negación. Es comprender que sentir dolor por algo no es lo mismo que luchar inútilmente contra su existencia. Podemos sentir profunda tristeza por la pérdida de un ser querido y aceptar que esa pérdida es una realidad permanente. Podemos sentir frustración por una enfermedad crónica y aceptar la necesidad de adaptar nuestra vida a ella. La belleza profunda de la aceptación radica en la liberación que conlleva. Cuando dejamos de luchar contra los molinos de viento de lo inalterable, una inmensa cantidad de energía mental y emocional se libera. Es como si hubiéramos estado sosteniendo una roca pesadísima sobre nuestros hombros, y al aceptar que no podemos moverla ni destruirla, decidimos simplemente soltarla. Esa energía liberada puede entonces redirigirse hacia donde sí tenemos poder, hacia nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras elecciones presentes, nuestras acciones dentro del marco de lo posible. La aceptación nos devuelve al único lugar donde podemos ejercer influencia real, el aquí y el ahora. Nos permite dejar de ser víctimas reactivas de las circunstancias para convertirnos en agentes proactivos dentro de ellas. Pensemos en un navegante experto. No maldice al viento por soplar en una dirección desfavorable, ni al mar por estar embravecido. Acepta esas condiciones como datos de la realidad presente, y es precisamente desde esa aceptación que puede ajustar las velas, maniobrar el timón y utilizar esas mismas fuerzas que no puede controlar para navegar de la forma más sabia y segura posible hacia su destino. La aceptación no le impide actuar. Al contrario, es la base que hace posible una acción inteligente y adaptativa. Sin aceptación de las condiciones reales, cualquier intento de navegación sería un mero forcejeo ciego y probablemente desastroso. Además, la aceptación de lo que no podemos cambiar cultiva la humildad y la ecuanimidad. Nos recuerda nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Somos seres poderosos en nuestra capacidad de elección interna, pero también somos parte de un todo mucho más grande, sujeto a leyes y fuerzas que nos trascienden. Esta humildad nos protege de la arrogancia del control absoluto y nos abre a una conexión más profunda con la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. La ecuanimidad surge como fruto de esta aceptación, una calma interior que persiste incluso cuando el mundo exterior es turbulento, porque nuestra paz
Ya no depende de que las circunstancias se ajusten a nuestros deseos. Integrar la aceptación en la vida cotidiana es una práctica continua. Requiere estar atentos a nuestras reacciones automáticas de resistencia. Cuando nos encontremos rumiando sobre el pasado, quejándonos de lo inevitable o intentando controlar lo incontrolable, podemos detenernos suavemente y recordarnos: ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta honesta es no, podemos entonces preguntarnos: ¿cómo puedo aceptar esta realidad y actuar de la manera más sabia y constructiva posible dentro de ella? No se trata de reprimir los sentimientos de frustración o tristeza, sino de reconocerlos y al mismo tiempo elegir no alimentar la narrativa de la resistencia inútil. Es un entrenamiento constante en redirigir nuestra atención y nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos. En última instancia, aceptar lo que no podemos cambiar no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de la fortaleza interior y la sabiduría práctica. Es el reconocimiento de que nuestra libertad más profunda no reside en la capacidad de doblegar el mundo a nuestra voluntad, sino en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante él, sea cual sea su forma. Es el arte de encontrar la serenidad no en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de una mente que ha dejado de luchar contra la corriente de lo inevitable. Al soltar las cadenas de la resistencia, nos abrimos a la posibilidad de vivir con mayor paz, claridad y propósito, utilizando nuestra energía vital no para combatir fantasmas, sino para construir la mejor vida posible con los materiales que la realidad nos ofrece. Esa es la promesa y el poder transformador de la aceptación. Vive como si hoy fuera el último día. La frase resuena en nuestra cultura popular, a menudo malinterpretada como un salvoconducto para la indulgencia desenfrenada, una excusa para perseguir el placer efímero sin medir las consecuencias, un grito hedonista de carpe diem, despojado de profundidad. Es la justificación perfecta para el impulso irreflexivo, para la gratificación instantánea que deja un regusto a vacío. Pero bajo esta superficie brillante y a menudo superficial, yace un principio filosófico de una potencia transformadora inmensa, una herramienta utilizada no para la evasión, sino para la concentración radical en lo esencial. Memento mori, recuerda que morirás. Y pocos encarnaron la aplicación práctica y sobria de este recordatorio como Marco Aurelio, el emperador estoico que, enfrentado a la mortalidad propia y ajena a diario, utilizó la conciencia de la muerte no para desesperar, sino para vivir cada instante con una claridad y una virtud implacables. La perspectiva estoica, y en particular la de Marco Aurelio, invierte radicalmente la interpretación común. Vivir como si hoy fuera el último día no significa exprimir hasta la última gota de placer sensorial antes de que caiga el telón. Significa, por el contrario, examinar cada acción, cada pensamiento, cada intención a través del filtro definitivo de la mortalidad. Si este fuera, de hecho, mi último día en la tierra, ¿estaría actuando con justicia? ¿Estaría siendo honesto, valiente, templado? ¿Estaría contribuyendo al bien común, cumpliendo con mi naturaleza racional y social? ¿O estaría malgastando estos preciosos e irrepetibles momentos en trivialidades, rencores, miedos infundados o la búsqueda de vanagloria? El memento mori no es una invitación a la fiesta final, sino una llamada urgente a la autenticidad y a la excelencia moral ahora mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, regresa una y otra vez a la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. No lo hace desde un lugar de morbosidad o pesimismo, sino como un ejercicio de enfoque. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible te apremia. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Esta conciencia de la finitud no busca paralizar con miedo, sino energizar con propósito. Saber que el tiempo es limitado confiere un valor incalculable al presente. El pasado ya no existe, el futuro es incierto y puede que nunca llegue. Solo este instante, este preciso acto, este pensamiento actual, está verdaderamente bajo nuestro control, y es nuestra única oportunidad real para ejercer la virtud. La contemplación de la muerte actúa como el solvente más poderoso para las preocupaciones triviales que tanto nos afligen. Las pequeñas ofensas, las ansiedades por la reputación, la acumulación de bienes materiales, las disputas por naderías.
¿Qué importancia real tendrían si supiéramos que nuestro tiempo se agota hoy? Marco Aurelio se recordaba constantemente la insignificancia de estas distracciones frente a la vastedad del cosmos y la brevedad de la existencia individual. Pronto te olvidarás de todo, y pronto todos se olvidarán de ti. Esta perspectiva no busca anular el valor de nuestras acciones, sino reorientarlo. Lo que perdura no es la fama efímera o la riqueza acumulada, sino el impacto de nuestro carácter, la huella de nuestras acciones virtuosas en el tejido del universo y en nuestra propia alma. El Memento Mori nos insta a preguntarnos, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿A qué dedicaré la energía de este día, posiblemente el último? La respuesta estoica es inequívoca: a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, aquí y ahora. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica diaria? No se trata de vivir en un estado constante de ansiedad existencial. Se trata de utilizar el Memento Mori como una herramienta de enfoque y evaluación periódica. Al comenzar el día, como hacía Marco Aurelio, podemos preguntarnos, si este fuera mi último día, ¿cómo elegiría vivirlo? ¿Qué acciones emprendería? ¿Qué pensamientos cultivaría? Y al final del día, podemos revisar nuestras acciones bajo esa misma luz. ¿He vivido hoy como si pudiera ser el último? ¿He actuado con virtud? ¿He desperdiciado tiempo precioso en lo trivial? Este examen no busca la culpa, sino el aprendizaje y la mejora continua. Es un compromiso activo con vivir deliberadamente. El Memento Mori también nos ayuda a abrazar el presente con mayor intensidad y aprecio. Saber que todo es impermanente, nuestra vida, la de nuestros seres queridos, las alegrías, las penas, nos invita a saborear el momento actual, no con apego desesperado, sino con gratitud serena. Nos ayuda a ver la belleza en lo cotidiano, a no dar por sentada la simple maravilla de estar vivo, de respirar, de pensar, de sentir, de actuar. Marco Aurelio encontraba consuelo y asombro en la contemplación de la naturaleza y del orden cósmico, recordando la perfección inherente incluso en las cosas que consideramos imperfectas o desagradables, como parte del gran ciclo de creación y disolución. La muerte, desde esta perspectiva, no es una tragedia aberrante, sino una parte natural e inevitable de ese ciclo. Aceptarla nos permite vivir más plenamente mientras estamos aquí. En conclusión, vivir como si hoy fuera el último día, bajo la lente estoica de Memento Mori, no es una licencia para el caos, sino un llamado a la disciplina más exigente y a la libertad más auténtica. Es la libertad de no ser esclavos de nuestros miedos, de nuestras vanidades, de nuestros impulsos irreflexivos. Es la disciplina de enfocar nuestra energía en lo único que verdaderamente poseemos y controlamos, nuestras elecciones y acciones en el momento presente. Es el legado de Marco Aurelio, no como un dogma frío, sino como una invitación apasionada a vivir con integridad, propósito y una profunda conciencia del valor de cada instante fugaz. Que el recuerdo de nuestra mortalidad no nos paralice, sino que nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos, hoy, ahora, como si de verdad fuera la única oportunidad que tuviéramos. Porque, en última instancia, quizás lo sea. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú,